¿Cuándo se va a llevar a cabo? Si habrá una nueva... Hoy tuvimos reunión de la JOCOPO, la reunión de la Junta de Coordinación Política. En ella tratamos varios temas. Uno de ellos es este que usted me comenta sobre la fecha de la sesión de la renovación de la mesa directiva del Senado. Será el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Por unanimidad, la Junta de Coordinación Política le ha solicitado al presidente de la mesa directiva convocar oportunamente para celebrar esta sesión ordinaria. También en la Junta de Coordinación Política se revisó el tema del presupuesto. Les anuncio con toda transparencia y satisfacción que seguimos con el tema de austeridad en el Senado. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero sigue funcionando el Senado. Y ahora hemos decidido que en el presupuesto 2020 no se incremente el presupuesto. Va a ser el mismo, solo reflejará la inflación, pero no pediremos más, dadas las condiciones y circunstancias por las cuales atraviesa nuestro país. Así es de que el Senado no pedirá aumentos, salvo el reflejo de la inflación del año que está corriendo. Y el tercer tema que tratamos es el del calendario de las sesiones, que también el calendario ya está acordado de las sesiones que tendremos desde el 1 de septiembre hasta el día que se clausure las sesiones en diciembre. Tenemos una carga legislativa muy pesada, muy complicada, pero nos parece que va a ser muy trascendente lo que vamos a hacer como poder legislativo. Así es de que también se acordó por unanimidad respaldar la conducción institucional del Senado. Me parece que eso ayuda bastante y yo agradezco mucho a los coordinadores de los grupos parlamentarios que estuvieron todos, y que su actitud y su posición política es encomiable, porque lo que todos desean es la conducción institucional de un órgano del Estado tan importante como es el Senado de la República. Con esto usted está diciendo entonces que ya se planchó la presidencia de la senadora. Estamos en eso, pero se escucharon voces positivas. Y vamos a esperar, como es un voto secreto de los grupos parlamentarios y de los senadores, será hasta el sábado cuando se sepa. ¿Los coordinadores van en ese, al menos están de acuerdo? Han expresado su convicción de continuar institucionalmente avanzando en los trabajos del Senado de la República. Senador, entonces no temen que esta impugnación que metió el senador Martí Batres les tumbe la elección de Mónica Fernández. No tiene por qué. ¿Por qué razón? Nada tiene que ver un asunto de carácter interno con el funcionamiento del Senado. Nosotros respetamos lo que se exprese en un órgano partidario, lo vamos a respetar siempre, pero no es vinculante y no tiene que ver nada con el funcionamiento del Senado de la República. Para que quede claro. Que quede claro, así fue por unanimidad de todos los coordinadores. ¿Habría la posibilidad de que Morena repitiera la elección? No, no hay posibilidades, porque fue por unanimidad la elección de Mónica Fernández. Ahora, senador, ¿hay posibilidad de que la mesa directiva que preside Martí Batres se negara a convocar a los senadores para el sábado, previo a la apertura del ordinario? Y si eso ocurriera, se lo pregunto porque tengo entendido que para estas alturas ya debieran haber publicado la convocatoria y no lo ha hecho. De hecho, que hoy en la mañana propuso en la mesa directiva de la permanente que incluso la permanente pudiera sesionar la mañana del domingo y que después se podría convocar al Pleno del Senado. Ante este posible escenario, senador, ¿eso es posible que la mesa directiva prolongue más? No, la ley es muy clara. La ley es perfectamente clara. El último de agosto se concluye el periodo del año de ejercicio legislativo
Y hoy se firmó un documento de la Junta por unanimidad solicitándole al presidente convocara para el sábado. Es institucional. ¿Y si no lo hace, senador? Él es un hombre correcto y es un hombre institucional. Y es un asunto del Senado de la República que yo confío en que todo salga bien. Entonces no hay riesgo de que Morena le ponga el pie al Senado para no poder instalar una mesa. No, Morena va a actuar con institucionalidad, siempre. Morena es un grupo parlamentario que actuará con responsabilidad y con institucionalidad en el Senado de la República. Senador, en el marco del primer año de gobierno del presidente López Obrador, ¿qué es lo bueno que usted ve? Veo muchas cosas. Una de ellas, podría decirles, es el inicio de un cambio de régimen político, el inicio de la transición política del país. Nosotros habíamos experimentado alternancias políticas en el 2000 y en el 2012, pero ahora estamos asistiendo a una transición política. Desde el comportamiento del presidente de la República, con sencillez, que se sacudió toda la parafernaria del poder público y ahora se conduce con humildad, con sencillez y con austeridad, habiéndose eliminado privilegios y aparatos que eran muy costosos para la sociedad, que finalmente es quien paga los costos de los excesos. El presidente no ha endeudado al país, no ha acudido a deuda como en el pasado, y el presidente de la República ha actuado con estricto apego al orden jurídico establecido, ha sido fiel observante de la ley y del Estado de Derecho. El presidente de la República se ha sacudido de privilegios, es un ejemplo de trabajo y es un ejemplo de responsabilidad para todos. Y me parece que ha tenido fundamentalmente un respeto irrestricto a la división de poderes. Quienes creyeron lo contrario, les puedo asegurar que en el Poder Legislativo se ha respetado la opinión, la decisión y la resolución del Poder Legislativo. En ningún momento hemos tenido la interferencia ni tampoco la influencia del Ejecutivo sobre nuestras decisiones. Somos un auténtico control y un auténtico contrapeso. No nos vamos a confrontar nunca con el presidente, dado que provenimos de un mismo movimiento, pero el Poder Legislativo está actuando en razón de su propia disposición y responsabilidad constitucional. Senador, dos temas. Yo quiero preguntarle su opinión. No veo nada malo, lo malo lo van a resaltar los adversarios. Pero me quedaría muy... Sí, hay pendientes como en todo, pero se van a ir atendiendo. Quiero preguntarle su opinión, senador, sobre esta tragedia, el ataque al bar en Coatzacoalcos. Ya la oposición argumenta que esto es evidente fracaso, muestra el evidente fracaso de la estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno federal. Eso por un lado, y otra parte, preguntarle, regresando al tema de la mesa directiva, parece que el PAN titubea en aprobar o en avalar el nombramiento de Mónica Fernández por el lío que hay en la Cámara de Diputados en donde quieren presidir. ¿Podría afectar que el PAN no avalara a Mónica Fernández o pues con el resto del acuerdo sería suficiente para poder sacarlo adelante? Ojalá y no. Hacemos un llamado al PAN para que separemos lo que sucede en el Senado y lo que sucede en la Cámara de Diputados, porque nosotros llevaríamos en la planilla la propuesta que el PAN ha hecho de su vicepresidenta y no creo que pongan en riesgo eso. ¿Podrían quedar fuera? Sí, es que es por mayoría y es un acuerdo de los grupos parlamentarios, por eso me parece que no es así. Yo tengo una relación de respeto con Mauricio Curi, que es su coordinador, y es un hombre correcto, decente, que él está en esta etapa y que le daña colateralmente, en efecto, en razón de lo que pasa en la Cámara de Diputados sobre su mesa directiva, pero yo creo que deberían
de distinguir lo que sucede en el Senado de lo que sucede en la Cámara de Diputados. Hago votos porque así sea y hago un llamado respetuoso al grupo parlamentario del PAN para que podamos continuar con la conducción institucional del Senado. Pero si no ocurre así, respetaremos su decisión. No tenemos Morena ningún lo puede problema. sacar adelante. Sí, Morena va a intentar sacarlo adelante, sin imposiciones y sin autoritarismo, con mucho diálogo con los grupos parlamentarios. ¿Y usted había llamado a Morena en la Cámara para que pudiera negociar y dar paso a que sea el PAN quien presida, dado que así está en la ley o en el reglamento? Mire, ya tengo bastantes problemas en el Senado para meterme en la Cámara de Diputados. Déjeme primero atender mis propios infiernos y luego después opinaremos de otras cosas. Yo no me meto en la Cámara de Diputados, no es mi función, no me corresponde y simplemente ojalá y se resuelva todo pacíficamente, pero ya bastante trabajo tengo en el Senado para dirimir y para resolver lo que aquí sucede, para que aún me introduzca de manera indebida en otros órganos del Poder Legislativo o en otros órganos del Estado. Voy a esperar, pero trato de resolver lo que está pasando en el Senado, que es mi prioridad, y por eso el llamado a todos los grupos parlamentarios para que actuemos con conducción institucional y con responsabilidad constitucional. Sobre Coatzacoalcos y este asunto de que sobre fracasó, Coatzacoalcos, o se yo creo que es muy temprano para poderle exigir a un gobierno que surgió con una gran legitimidad resultados en materia de seguridad pública. La herencia de décadas sobre la inseguridad y la violencia no puede resolverse en 7 meses. Me parecería no solo una actitud desafortunada y equivocada. Yo confío en que las decisiones que el Poder Legislativo ha tomado sobre la creación de la Guardia Nacional, los instrumentos jurídicos que hemos diseñado por unanimidad o por mayoría, van a dar resultados en el mediano plazo. Estoy seguro, es muy lamentable lo que sucedió en Coatzacoalcos, como lo que sucedió el fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua. Son tragedias, son hechos lamentables que enlutan a nuestro país y que ponen de manifiesto la necesidad de estar unidos para enfrentarnos a este flagelo, a este cáncer de la inseguridad pública que el presidente López Obrador heredó de un proceso de descomposición añejo que ahora tenemos que enfrentar con inteligencia, con tolerancia y con unidad. Senador, una cuestión más. Hoy se da a conocer esta información de que Manuel Bartlett es sumamente millonario, tiene propiedades que ascienden a 800 millones de pesos. Este tipo de personajes en un gabinete de un gobierno de cuarta transformación, de austeridad, ¿no terminan echando abajo toda esa... No conozco la información, déjeme leerla y le doy mi opinión, pero no tengo mayores elementos más que los comento. No puedo calificar yo nada hasta en tanto no vea el documento y vea las pruebas. Trato de nunca ser un hombre que opine sobre lo que no conozca. Y en esta ocasión, este día ha sido muy pesado para leer, pero le ofrezco que al leerlo le doy mi opinión. Gracias, doctor. Muchas gracias.